Capítulo número 14. Serie blanca. Inmunidad y ejercicio físico. Autor: Alfredo Córdoba Martínez. Los leucocitos, células sanguíneas de la serie blanca, incluyen un grupo heterogéneo de poblaciones celulares derivadas de precursores hematopoyéticos que medían la respuesta inmunológica del organismo. Se distinguen diversos tipos celulares divididos en granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y agranulocitos, monocitos y linfocitos. Figura 14.1. Siendo su número total en sangre periférica de entre 4,5 y 11,5 por 10 elevado al cubo milímetros cúbicos, tabla número 1. La formación de granulocitos a partir de precursores hematopoyéticos en la médula ósea requiere de 10 a 14 días, siendo imprescindible la acción de los factores hematopoyéticos, entre paréntesis, IL-3, GM-CFS y GCSF, para controlar el proceso de proliferación y maduración celular. La primera célula reconocible de la línea mieloide es el mieloblasto, célula grande con núcleo y escaso contenido de gránulos en su citoplasma, que a través del proceso de maduración y diferenciación celular sintetizan los gránulos primarios que contienen importantes sustancias microbicidas, dando lugar a los promielocitos. Posteriormente, se sintetizan los gránulos secundarios o específicos, que contienen lisozima, lactoferrina, colagenasa, etc., originándose en los mielocitos. Paralelamente, las células desarrollan los receptores de membrana que condicionan su capacidad de adhesión y movilidad celular. A partir de los mielocitos, las células pierden su capacidad de división y completan el proceso de maduración a través de los estadios de metamielocitos, callados y segmentados, disminuyendo su tamaño y completando la segmentación y condensación del núcleo. Durante la maduración de los polinucleares acontecen importantes cambios, entre los que conviene destacar el aumento de su capacidad de movilización gracias a la presencia de proteínas contráctiles como la miosina y la aparición de receptores de superficie para la fracción Fc de la inmunoglobina G, entre paréntesis, IgC, y para la fracción 3 del complemento. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes de la sangre, entre paréntesis, 60 a 65% del total de leucocitos, y pueden aumentar mucho en situaciones de estrés. El citoplasma contiene numerosos gránulos secundarios y cierto número de gránulos primarios o azurófilos. Estos gránulos azurófilos o primarios contienen enzimas, como la mieloperoxidasa, hoy por hoy el mejor marcador de la granulopoyesis. Los gránulos secundarios contienen lactoferrina y otras proteínas. Muchos autores admiten una tercera población granular rica en gelatinasa. Los neutrófilos contienen además diversas vesículas secretoras en las que se ubica la fosfatasa alcalina granulocítica y el citocromo B y otras proteínas y enzimas. Citoquímicamente, los granulocitos segmentados neutrófilos son positivos y la mieloperoxidasa, fosfatasa ácida, cloroacetateosterasa, catepsinasa G y elastasa. Los neutrófilos tienen la capacidad de fagocitar y matar a los microorganismos que puedan atravesar las barreras defensivas del organismo y entrar en su interior mediante su capacidad de recirculación y de extravasación al foco inflamatorio desde el lecho vascular. La salida del torrente circulatorio a través de un mecanismo de diapedesis y su migración al foco de infección se promueve por citoquinas y quimioquinas y otras sustancias quimiotácticas de origen celular o producidas por microorganismos. Los neutrófilos actúan también como células inmunorreguladoras a través de la producción de citoquinas que estimulan la inflamación de sustancias que actúan inhibiendo la progresión de la respuesta inflamatoria. Los eosinófilos
construyen entre el 1 y el 3% del total de leucocitos y tienen un tamaño semejante a los de los neutrófilos. El núcleo suele mostrar tan solo 2 lóbulos y su citoplasma contiene gránulos acidófilos que ocupan todo el citoplasma de la célula. Desde el punto de vista ultraestructural, los eosinófilos poseen distintos tipos de granulación. Primera, granulación primaria, donde se localiza la lipofosfolipasa y construye aproximadamente un 5% de la granulación del eosinófilo. Segundo, una granulación secundaria con centro cristaloide que representa más del 95% de la granulación del eosinófilo maduro. Y tercero, microorgánulos o estructuras tubulovesiculares que son ricos en fosfatasa ácida y proteínas catiónicas. Citoquímicamente se caracteriza por poseer gran cantidad de mieloperoxidasa, fosfatasa ácida y adisulfatasa. La matriz granular también contiene proteínas catiónicas, mucosustancias sulfatadas y neurotoxina eosinofílica, y un alto contenido en fosfolipasa y lipofosfolipasa. Por el contrario, está desprovisto de fosfatasa alcalina y de lactoferrina. Los eosinófilos participan en el desarrollo de las respuestas alérgicas al ser capaces de inactivar sustancias liberadas por los mastocitos, como la histamina, e inhibir la desgranulación mastocitaria. Los basófilos son la población leucocitaria minoritaria en sangre periférica, menos del 1%. A diferencia de los basófilos tisulares o mastocitos, son células redondeadas cuyo núcleo de cromatina densa posee generalmente 2 o 3 lóbulos. La granulación citoplasmática basófila adquiere una coloración rojo-violácea oscura. Los gránulos basófilos también son ricos en histamina, heparina, glucógeno y determinadas enzimas. La célula cebada o mastocito deriva también de una célula germinal ubicada en la médula ósea y comparte características funcionales y bioquímicas con el basófilo. Los monocitos son leucocitos agranulocíticos y mononucleares. Representan el 2 al 8% de los leucocitos de sangre y son células con un diámetro de 12 a 20 promedio que se diferencian a los granulocitos por no poseer granulaciones en el citoplasma. Tienen la particularidad de tras 2 o 3 días de permanecer en el torrente sanguíneo migran hacia los tejidos circundantes, donde se agrandan, aumentan el número de lisosomas y mitocondrias y se transforman finalmente en macrófagos tisulares o histocitos. Estas células quedarán asentadas en determinados tejidos cumpliendo funciones fagocitarias. Los linfocitos son leucocitos mononucleares que se caracterizan por poseer funciones biológicas muy especializadas, ya que son capaces de reconocer de forma específica estructuras moleculares o antígenos. Se diferencia en la médula ósea en los mamíferos en la bursa de las aves, linfocito 2B, o en el timo, linfocito T. Las células NK, Natural Killer, también derivan de precursores hematopoyéticos con diferenciación extramedular. Los linfocitos maduros se distribuyen por la sangre, entre paréntesis. Representan entre el 20 y el 40% del total de leucocitos de sangre del adulto. Órganos linfoides secundarios, abre paréntesis, ganglios linfáticos, vaso y el tejido linfoide de mucosas, cierra paréntesis, y en distintas proporciones en todos los tejidos y órganos. Los linfocitos son células responsables de la inmunidad específica. Subtítulo: Sistema inmunitario. SI. El estudio del sistema inmunitario, también denominado sistema inmune, está constituido por componentes celulares, linfocitos, células natural killer y células accesorias, y moleculares, citoquinas, moléculas de histocompatibilidad y moléculas efectoras cuya misión es destruir al antígeno, complemento y anticuerpo. Clasificación: células del sistema inmunológico, linfocito T. Son un grupo heterogéneo de células que comparten una característica biológica esencial, la de tener reordenados los genes que codifican la síntesis de las cadenas proteicas del receptor clonotípico. Es decir, en estas células y no en otras, se produce la reorganización de los fragmentos de genes de las distintas familias cuya unión lineal constituye el gen funcional para las proteínas del receptor.
Se identifican distintas subpoblaciones de linfocitos T en función de la expresión de una u otras moléculas en la membrana citoplasmática, es decir, por sus características estructurales. Por su capacidad funcional se distinguen al menos dos grandes subpoblaciones: los linfocitos T cooperadores, que expanden y regulan la respuesta inmunológica, y los efectores citotóxicos, capaces de lisar a las células diana. Estas dos grandes subpoblaciones se asocian de forma mayoritaria a la expresión mutuamente excluyente de los linfocitos CD4 y CD8 respectivamente. Los CD8 reconocen AG presentados por moléculas de histocompatibilidad, MHC, de clase 1, que suelen ser péptidos de síntesis intracelular. Los linfocitos T CD4 reconocen AG presentados por moléculas de histocompatibilidad MHC de tipo 2 en la superficie celular y suelen ser péptidos de síntesis extracelular. Los linfocitos T también expresan otras moléculas o AG de membrana relacionados con el estadio de diferenciación y de activación, y que permiten su caracterización e identificación. Linfocitos B. Se caracterizan por tener reordenados los genes que codifican para la síntesis de las cadenas proteicas de las inmunoglobulinas IgS, que constituyen sus receptores antigénicos. Estas moléculas no solo se localizan en la membrana de estos linfocitos, sino que, tras producirse la activación clonal inducida por la exposición al antígeno AG, se secretan de forma masiva al medio extracelular. Cada Ig o anticuerpo AC se compone de 4 cadenas, 2 pesadas H, clases M, D, G, A y E, y 2 ligeras L, también idénticas entre sí, clases K y L, unidas por puentes disulfuro. Células NK, Natural Killer, constituyen otra estirpe de diferenciación linfoide. Desde la perspectiva funcional se caracterizan por ser capaces de reconocer y lisar diferentes tipos de células, tanto patológicas, infectadas por virus o tumorales, o normales, halogénicas y xenogénicas, sin sensibilización previa. Estas células constituyen un 10 al 20% de los linfocitos de la sangre periférica. Las células Natural Killer reconocen por medio de receptores específicos moléculas del complejo MHC de clase 1 en las células, y su interacción suprime su función efectora. Por lo tanto, su actividad lítica se dirige frente a las células que han perdido total o parcialmente la expresión de moléculas de MHC de clase 1 en condiciones patológicas, por ejemplo, infectadas por virus tumorales, y frente a células que no expresan moléculas de clase 1 adecuadas, por ejemplo, interacción con células halogénicas o xelogénicas normales. Por el contrario, otros receptores inducen funciones efectoras y se postulan que el control de las células Natural Killer dependen del equilibrio entre las señales inhibidoras y activadoras. Cada célula Natural Killer madura debería expresar al menos un receptor inhibidor para una molécula del propio MHC, previendo así la posible reactividad contra células normales. Células accesorias. Se encuentran dispersas por el organismo con diversas diferenciaciones tisulares. Se caracterizan por su actividad fagocítica y por su capacidad de presentar AG y linfocitos T. Este procesamiento de los elementos ingeridos supone una fragmentación molecular y acoplamiento intracitoplasmático a moléculas de clase 1 y O2 que expresan posteriormente en la membrana celular. En este proceso de presentación antigénica participan además otras moléculas de la membrana citoplasmática que modulan la activación de las células T. Moléculas del sistema inmune. Las citoquinas son mediadores solubles de naturaleza polipéptica y glicoproteica, esenciales en la comunicación entre los leucocitos, que participan en la regulación de la inflamación y de las respuestas inmunes. En ellas se incluyen a las interleuquinas IL, linfoquinas, interferones, monoquinas y quimioquinas. Ejerce su función actuando sobre receptores específicos de membrana y contribuye a la activación, blastogénesis y o diferenciación de leucocitos en células efectoras, regulando también otros procesos como la apoptosis, la adquisición de capacidad citotóxica y la recirculación de los leucocitos.
Los efectos a la síntesis de las citoquinas no se limitan al sistema inmune, también pueden regular la función de las células de otros órganos y tejidos. Por otro lado, el estado funcional de las células del sistema inmune es modulado por moléculas aparentemente propias de otros sistemas, como el nervioso o el endocrino, surgiendo la interacción global de todos ellos dentro del organismo. Moléculas de histocompatibilidad, MHC. Su función es la presentación antigénica a los linfocitos T. Puede ser de dos tipos, clase 1 y clase 2. Ambas presentan diferentes distribución celular y estructura bioquímica. Las de tipo 1 se expresan en todas las células nucleadas del organismo y presentan péptidos cortos de origen intracelular a los linfocitos CD8. Las de clase 2 son expresadas por células presentadoras de antígenos profesionales que incluyen a monocitos, macrófagos, células dendríticas y células B. En estas moléculas presentan péptidos más largos de origen extracelular y los linfocitos CD4. El complemento es un sistema formado por enzimas proteolíticas, proteínas reguladoras, proteínas capaces de lisar células insertándose en sus membranas. Los productos de la activación del complemento estimulan la quimiotaxis, la inflamación y la fagocitosis. Anticuerpos. Estos, además de ser los receptores de las células B para el antígeno, son moléculas secretadas que participan en la respuesta efectora. Dependiendo de su tipo de cadena pesada se define el isotipo de la inmunoglobulina y determina sus funciones inmunológicas. Tabla 2. La IgM activa el complemento en el espacio intravascular. La IgA está presente en el suero y en las secreciones de mucosa. La IgE media las reacciones de liberación de histamina en respuestas de antígenos y alérgenos. La IgG es el tipo de inmunoglobulina más abundante en el suero. Varios isotipos de inmunoglobulina, entre paréntesis, inmunoglobulina 1, inmunoglobulina 2 e inmunoglobulina 3, fijan complemento. Otros isotipos de la inmunoglobulina 4 no fijan complemento y su función es neutralizar moléculas de antígeno. Moléculas de adhesión. La localización y distribución anatómica de las células inmunes y diversos fenómenos biológicos dependen de la posición célula-célula o de la adhesión de células a componentes de la matriz extracelular. La respuesta del sí al estímulo antigénico, tanto en su inducción como en su regulación y fase efectora, requiere fenómenos de adhesión. Se han identificado múltiples moléculas de adhesión celular que se clasifican en 4 grandes familias: selectinas, superfamilia de las inmunoglobulinas, integrinas y mucinas. La actividad biológica de estas moléculas se fundamenta en que la expresión de sus receptores es variable en diferentes tipos celulares. Varía según el estado de activación de las células y al interaccionar con su ligado son capaces de generar señales intracelulares que influyen sobre el estado de activación celular. Subtítulo: Tipos de inmunidad. La respuesta colectiva y coordinada de los componentes celulares y moleculares del sistema inmune frente a los antígenos de los agentes agresores se denomina respuesta inmunitaria. Por lo tanto, la inmunidad es un estado o capacidad de defensa que posee el organismo para hacer frente a la acción de sustancias extrañas o antigénicas, no importa de qué naturaleza. La inmunidad inespecífica, innata o natural, da lugar a una respuesta defensiva no adaptada de forma específica al agente extraño y no presenta capacidad de memoria inmunológica. En ella intervienen las barreras físicas, células fagocíticas, eosinófilos de la sangre y de los tejidos, los linfocitos natural killer y varias moléculas transportadas por la sangre. Componentes séricos, factores solubles, son con capacidad defensiva inespecífica: opsoninas, lisozima, interferón, propedina, complemento, etc. Una de las actividades más características de la inmunidad inespecífica es la fagocitosis. Resulta final de un proceso que para los polimorfonucleares neutrófilos se desarrolla en varias etapas. A. Movilización desde la médula ósea. B. Adherencia al endotelio vascular y marginación. C. Diapedesis, es decir, paso a los tejidos a través de las células endoteliales vasculares. D.
Migración dirigida hacia el agente extraño por la acción de sustancias quimiotácticas, productos bacterianos, C3A, C5A, linfocinas, etc. Opsonización o marcado, necesario para que determinados gérmenes puedan ser fagocitados, C3b, E y GG. Fagocitosis, mediante la cual el agente fagocitado queda en el interior del citoplasma en una vacuola denominada fagosoma. Y G. Destrucción o muerte del agente patógeno mediante la activación del metabolismo oxidativo de los sistemas enzimáticos líticos de los gránulos citoplasmáticos. Los fagocitos mononucleares son más lentos en la actuación y poseen mecanismos microvicidas independientes de O2. Algunos producen pirógenos y los macrófagos no contienen microperoxidasa. Son importantes en la eliminación de células lesionadas y constituyen la primera línea frente al microorganismo patógeno intracelulares. Inmunidad específica. Otros mecanismos de defensa son inducidos o estimulados de forma específica y constituyen la inmunidad adquirida o específica para cada agente patógeno y su AG. Tienen la propiedad de recordar cada encuentro con un antígeno de tal forma que posterior exposiciones al mismo estimulan mecanismos de defensas cada vez más eficaces. Es lo que se denomina memoria inmunológica. Además, respuestas inmunes específicas amplifican los mecanismos protectores de la inmunidad natural y dirigen los mecanismos a los lugares de entrada del antígeno para favorecer su eliminación. En función de los componentes del sistema inmune, las respuestas inmunitarias específicas se clasifican en dos tipos. A. Inmunidad humoral mediada por moléculas de la sangre, anticuerpos producidos por los linfocitos B, responsables del reconocimiento específico y de la eliminación de antígenos. Estos AC pueden transferirse a individuos no inmunizados por medio de componentes no celulares de la sangre, plasma o suero. B. Inmunidad celular, mediada por células llamadas linfocitos T y pueden transferirse a individuos nativos con células procedentes de individuos inmunizados. Las respuestas inmunes humoral y celular frente a todos los antígenos AG tienen una serie de propiedades o características. A. Especificidad para distintos AG. B. Memoria inmunológica. La especificidad y la memoria capacitan al sistema inmune para desarrollar respuestas amplificadas frente a una estimulación persistente o recurrente por el mismo AG, y de esta forma combatir las infecciones prolongadas o repetidas. C. Diversidad. En sí puede distinguir millones de AG diferentes. D. Autolimitación. Debido a que la respuesta inmunitaria inducida por antígenos actúan precisamente para eliminarlos, lo que suprime el propio estímulo de la activación linfocitaria. E. Discriminación entre los que es propio y lo extraño. Subtítulo: Respuestas y adaptaciones del sistema inmunitario al ejercicio físico. La actividad física conlleva una serie de demandas sobre el organismo que son dependientes del tipo, intensidad y duración del ejercicio, hecho que a su vez tiene importantes repercusiones sobre la capacidad de respuesta y adaptación del sistema inmunológico del deportista. De modo recíproco, la capacidad de respuesta inmune del deportista repercute sobre su salud y ésta sobre su rendimiento físico. En el estudio de las relaciones entre el ejercicio y el sistema inmunitario, el elemento fundamental que va a determinar su adaptación es la respuesta de estrés originada por la actividad física. Esta respuesta implicada a los sistemas nerviosos endocrino e inmune. A. El componente nervioso incluye la inervación simpática de la corteza suprarrenal y los ganglios. B. El componente endocrino debido a la estimulación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y a la producción de las denominadas hormonas de estrés. Y C. El sistema inmune participa produciendo mediadores inmunes, citoquinas que condicionan la respuesta del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Actualmente se habla sin duda de estas relaciones de los tres sistemas y se refiere al eje neuroendocrino-munológico. Figura 14.2. En general, el ejercicio intenso, especialmente el que requiere mayor proporción de contracciones excéntricas, induce respuestas inflamatorias transmitorias en los músculos ejercitándolos más intensamente.
Esta inflamación corresponde al microtraumatismo musculares y participan en los procesos de reparación, hipertrofia y angiogénesis muscular secundarios al ejercicio. Sin embargo, no todas las consecuencias de la inflamación muscular son beneficiosas. La repetición de reacciones inflamatorias intensas provocada por cargas diarias excesivas de entrenamiento pueden provocar una afectación inflamatoria local de carácter crónico o recurrente que produce dolores musculares y disminución del rendimiento físico. Puesto que la intensidad de la respuesta inflamatoria local es proporcional al daño muscular provocado por el ejercicio, las cargas excesivas que provocan daño muscular, bien por trabajo excéntrico o bien por ejercicios concéntricos, por sobreutilización elevan la intensidad de la inflamación hasta un grado en el que pueda tener repercusiones sistémicas sobre el organismo del deportista. Estas afecciones sistémicas se traducen en forma de respuesta de fase aguda a la inflamación, que cuando es intensa y mantenida a lo largo del tiempo altera la capacidad inmune del deportista y puede conducir a situaciones de inmunosupresión, aumentando su susceptibilidad a infecciones y poniendo en riesgo su salud. Efecto del ejercicio sobre las células y las moléculas del sistema inmune. Son numerosos los estudios realizados acerca de la influencia del ejercicio físico sobre el sistema inmune, coincidiendo en que se produce una leucocitosis. Se ha observado que la actividad física altera tanto el número como las capacidades funcionales de numerosos tipos de células inmunes, provocando alteraciones en los niveles locales y sistémicos de diversos mediadores moleculares del sistema inmune. El nivel de la leucocitosis parece estar relacionado con diversas variables, entre las que se encuentra el grado de estrés experimentado por el individuo. Esta respuesta absoluta o relativa del número de diferentes poblaciones celulares puede cambiar con rapidez en respuesta al estrés físico y psicológico asociado a cambios hormonales. Las hormonas de estrés son elementos importantes que participan en la regulación de los cambios en las cifras de poblaciones leucocitarias y subpoblacionales linfocitarias. Las concentraciones de adrenalina y cortisol aumentan en relación con la capacidad individual y en función de la intensidad del ejercicio, originando las variaciones leucocitarias secundarias al mismo. El modelo actual explica los cambios de las cifras de leucocitos por la acción combinada de adrenalina y cortisol. La leucocitosis en ejercicios de corta duración sería causada por el aumento de la concentración de adrenalina. Sin embargo, en ejercicios mantenidos durante más de una hora, el cortisol actuaría de manera sinérgica. Al final de los ejercicios de larga duración, la disminución de cifras sería causada por el descenso de la concentración de adrenalina, a pesar de que se mantenga elevada la de cortisol, hecho que, por otra parte, provoca el mantenimiento o descenso más lento de las cifras de leucocitos tras la finalización del ejercicio. Además, el aumento del flujo sanguíneo y la apertura de capilares con escasa perfusión contribuyen a la entrada en circulación de leucocitosis procedentes de la microcirculación pulmonar. También se produce liberación desde la médula ósea, aunque el aumento de formas jóvenes de neutrófilos y monocitos solo se observa tras el ejercicio prolongado. La leucocitosis provocada es transitoria y su magnitud está relacionada directamente con la intensidad del ejercicio, pues es más pronunciada en respuesta a ejercicios máximos, inversamente con el nivel de forma física, ya que es más acusada en sujetos sin entrenar que en sujetos entrenados. La tasa de leucocitos aumenta hasta 4 veces y puede mantenerse hasta 24 horas después del ejercicio. El incremento de leucocitos circulantes afectaba notablemente a los neutrófilos y también a monocitos y linfocitos, especialmente linfocitos B y linfocitos NK. Estas respuestas a la actividad física disminuyen con el entrenamiento, posiblemente debido a la adaptación a las cargas de trabajo que paulatinamente provocarán una disminución de la liberación de catecolaminas. El ejercicio prolongado aumenta el recuento de neutrófilos, pero provoca una reducción del número de linfocitos,
Por otra parte, el ejercicio no tiene efecto a largo plazo sobre las cifras de linfocitos en reposo, que, por tanto, son normales en los individuos entrenados. Figura 14.3. Por otra parte, el ejercicio provoca alteraciones en el tráfico de los leucocitos de unos comportamientos corporales a otros, debido, entre otras cosas, al aumento del gasto cardíaco con el subsiguiente aumento de la perfusión microvascular, lo que conlleva la movilización de estos leucocitos compartimentales. Por otro lado, el ejercicio estimula la liberación de leucocitos inmaduros de la médula ósea, que pueden distinguirse de los maduros por los antígenos de diferenciación celular expresados en sus membranas plasmáticas. Además, en las ocasiones en las que el ejercicio provoca daño muscular, se observan leucocitos infiltrados en el músculo dañado, predominando en el infiltrado los monocitos y los linfocitos cooperadores. El ejercicio de corta duración aumenta las cifras de linfocitos, incremento que es proporcionalmente menor al observado en las cifras de otros tipos de leucocitos, como los neutrófilos. Además, los niveles normales de linfocitos se recuperan más rápido que los neutrófilos, aunque la magnitud de linfocitos es proporcional a la intensidad del ejercicio. La duración de este se relaciona inversamente con el número de linfocitos, de tal forma que el ejercicio de larga duración provoca una disminución. El reencuentro de linfocitos T aumenta hasta un 150% tras ejercicios breves de máxima intensidad, incremento que es mayor en los linfocitos CD8 con respecto a los CD4. La tasa aumentada de linfocitos B durante el ejercicio vuelve más o menos rápidamente a los niveles basales. En cuanto a las células NK, aumentan hasta un 300%, tanto en ejercicios máximos como submáximos, aunque pueden disminuir tras ejercicio de resistencia intenso. Parece que las células NK son movilizadas a la circulación durante el ejercicio y posteriormente retiradas de ella, normalizándose sus tasas en menos de 24 horas tras cualquier tipo de actividad. Es decir, que el ejercicio tiene un efecto dual sobre la actividad citotóxica espontánea de las células NK. El ejercicio máximo o submáximo produce un aumento transitorio de la actividad NK que se mantiene en unas 3 horas, seguido de una disminución de la misma tras el cese del ejercicio. Parece que en la fase de supresión intervienen el aumento de concentración de la prostaglandina plasmática y el aumento de monocitos en circulación. En cuanto a los monocitos, su número, que en reposo es normal en atletas, aumenta rápidamente en respuesta al ejercicio de corta y o larga duración, estando la magnitud del aumento relacionado con la forma física y la duración del ejercicio. La actividad fagocítica de macrófagos y neutrófilos aumenta inmediatamente tras la realización del ejercicio. Estas respuestas son menos marcadas en atletas de élite que en individuos no entrenados. La capacidad fagocítica de los macrófagos se mide por su capacidad para ingerir microesferas de látex y su contenido lisosómico se estudia mediante técnicas de inmunohistoquímica. Durante la realización de ejercicios, estas actividades aumentan en los macrófagos extraídos del tejido conectivo, aunque disminuyen en los de sangre periférica y en los macrófagos alveolares pulmonares. Por otra parte, la capacidad oxidativa de los neutrófilos aumenta en respuesta al ejercicio, tanto en individuos entrenados como en individuos sin entrenar, siendo la magnitud del incremento mayor en individuos sin entrenar. Asimismo, en reposo, la actividad oxidativa de los individuos entrenados está disminuida con respecto a la de los sedentarios. Esta supresión crónica de la actividad oxidativa puede ser una adaptación para reducir la respuesta inflamatoria al daño tisular de baja intensidad, como el producido por el ejercicio en el tejido muscular, es decir, se trataría de un mecanismo de defensa natural. Efecto del ejercicio sobre los componentes moleculares del sistema inmunológico. Citoquinas. El ejercicio, cuando induce daño muscular, ya sea por microtraumas adaptivos, isquemia, hipoxia local, contusiones o torsiones, o bien por el tipo de ejercicio desarrollado,
se asocia a la elevación de los niveles de citoquinas pro y antiinflamatorias con el ejercicio. Se ha observado aumento de la concentración sérica de LL6 y TNF-alfa y de LLI. Las citoquinas antiinflamatorias están implicadas en la limitación espacial y la terminación temporal de la respuesta inflamatoria. A consecuencia del ejercicio, no solo se eleva la concentración de citoquinas proinflamatorias, también lo hace la de citoquinas antiinflamatorias, pero con una cinética más retrasada en el tiempo. El TNF-alfa ejerce numerosos efectos que son dependientes de su concentración. En concentraciones bajas, actúa localmente como un mediador de alarma paracrino, provocando un aumento de adhesividad de las células endoteliales de los vasos, activando leucocitaria y estimulación de la producción de LLI, LL6 y LL8. En células endoteliales y fagocitos mononucleares, en células de endotelio vascular y en los fibroblastos, estimula la producción de factores estimuladores de colonias, CSF, y aumenta la expresión de moléculas MHC de clase 1. A mayores concentraciones, el TNF-alfa actúa de modo endocrino y provoca acciones sistémicas, estimulando la producción de reactantes de fase aguda por el hígado y de IL e IL6 en células del endotelio vascular. Activa el sistema de coagulación e induce fiebre. Suprime la proliferación de las células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea y contribuye al desarrollo del estado caquético. La interleucina I es la segunda citocina de alarma proinflamatoria, secretada por macrófagos residentes en respuesta a productos bacterianos tales como endotoxinas, inmunocomplejos, fragmentos activados de complejos en partículas C5a y citoquinas, como el MCSF, el TNF-alfa y el IFN. La IL-1 tiene una forma asociada a membrana, la IL-1-alfa, y la otra soluble, la IL-1-beta. IL-1 a bajas concentraciones. Tiene funciones inmunorreguladoras en el ámbito local, actuando como coestímulo para la activación de las células T. Y además en monocitos y células endoteliales. Induce el aumento de su propia síntesis y de las citoquinas IL6 e IL8. También actúa sobre las células endoteliales, promoviendo la coagulación de la adhesión linfocitaria. En concentraciones mayores, la ILI ejerce una acción endocrina y provoca en el ámbito sistémico algunos de los efectos que produce la TNF-alfa, como fiebre, síntesis de proteínas de fase aguda y cachexia. La interleucina 6 es una glicoproteína producida por diversos tipos celulares tras su activación por virus. ILI o TNF-alfa. IL6 actúa como amplificador de la señal inflamatoria de IL1 y TNF-alfa y es el principal mediador de las consecuencias sistémicas de la inflamación. Actúa sobre los hepatocitos, estimulando la síntesis de diferentes proteínas plasmáticas como el fibrinógeno, que contribuyen a la respuesta inflamatoria de fase aguda. En el caso de daño muscular, la IL6 es producida a nivel local en el músculo dañado. La producción de IL6 es estimulada por la prostaglandina E2 y por la adrenalina. La IL6 estimula el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, promoviendo la liberación de ACTH y cortisol. Las proteínas de fase aguda aparecen en el suero durante procesos que desencadenan una respuesta inflamatoria con repercusiones sistémicas, como es el caso del ejercicio intenso. El ejercicio tiene un efecto dual sobre las proteínas de fase aguda, así el efecto agudo produce un aumento, sin embargo el entrenamiento continuado ocasiona una supresión crónica de los niveles de estas proteínas en reposo, siendo menores en deportistas que practican determinados deportes que los individuos no entrenados.
Complemento. Los niveles de proteínas del complemento C3 y C4 aumentan entre un 10 y un 15% tras el ejercicio. Sin embargo, estos aumentos aparentes pueden deberse a la deshidratación que ocasiona la actividad física. Por otra parte, los niveles de proteínas de complemento en reposo en individuos entrenados son menores que los que se encuentran en individuos sedentarios. Esta diferencia puede deberse a una adaptación frente a la inflamación crónica a largo plazo resultante del ejercicio diario. Anticuerpos. El ejercicio tiene poco efecto sobre las concentraciones séricas de los distintos isotipos de anticuerpos. En reposo, la concentración de inmunoglobinas de los deportistas es normal y no parece cambiar con el ejercicio. A largo plazo y en deportistas de élite como los ciclistas profesionales, la concentración de inmunoglobinas puede disminuir durante el entrenamiento intenso y la competición. Por ejemplo, la concentración de IgA se restaura cuando el entrenamiento se produce al final de la temporada, aunque los niveles en reposo y tras ejercicio disminuyen durante el entrenamiento intenso y la competición, encontrándose que los individuos con inmunosupresión asociada al ejercicio excesivo presentan una IgA anormalmente reducida en sus secreciones corporales. La mayoría de los estudios no encuentran variaciones del Ig tras el ejercicio. Por ejemplo, en ciclistas entrenados, las concentraciones de IgA, IgC e IgM no cambiaron ni una hora después ni 24 horas más tarde de repetir un ejercicio al 90% de su umbral ventilatorio. Tampoco se han observado variaciones de estas inmunoglobulinas en corredores de fondo tras 12,8 kilómetros, ni inmediatamente ni a las 24 horas de finalizar la prueba. Papel del eje hipotálamo-hipófisis adrenal en la función del sistema inmune. Las hormonas de estrés, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento movilizan las reservas y aumentan la capacidad del individuo para afrontar las necesidades de una situación crítica. Estas hormonas, además de preparar el sistema circulatorio, modulan el número y actividad funcional de los linfocitos circulantes que pueden comprometer la capacidad de respuesta del sistema inmune. Ante una situación de estrés como es la actividad física, inmediatamente se produce la activación del sistema nervioso simpático, estimulando la liberación de catecolaminas desde la médula suprarrenal y las terminales nerviosas adrenérgicas. A más largo plazo, 20 o 30 minutos, se pone de manifiesto la intervención del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal mediante un ascenso de glucocorticoides. Esta situación global de estrés produce aumento de niveles cerebrales de dopamina y noradrenalina, lo que provoca la liberación de hormona liberadora de corticotropina desde el hipotálamo, que estimula la liberación de hormona adrenocorticotropa y beta-endorfina por las células corticotropas de la hipófisis anterior. La ACTH induce la producción de cortisol por la corteza suprarrenal y la B-endorfina modifica propiedades funcionales de los linfocitos. La estimulación simpática induce la liberación de catecolaminas por la médula suprarrenal, a la vez que la noradrenalina estimula la liberación de la hormona de crecimiento, GH, en la hipófisis anterior, figura 14,2. Por tanto, los mediadores endocrinos, hormonas de estrés, incluyen la hormona de crecimiento, GH, el CRH y la ACTH, el cortisol, las beta-endorfinas y las catecolaminas. Esto se acompaña de la intervención de mediadores del sistema inmune, por una parte proinflamatorios producidos por macrófagos residentes en los tejidos y por los linfocitos T y antiinflamatorios que participan en la resolución de la inflamación en respuesta al ejercicio. En algunos de estos mediadores inmunes actúan a nivel sistémico estimulando la respuesta de fase aguda e interviniendo además en la respuesta del sistema neuroendocrino. Efectos hormonales en el sistema inmune inducidos por el ejercicio. Como se ha indicado anteriormente, el efecto del entrenamiento sobre la inmunidad requiere tener en cuenta el tipo de ejercicio, el volumen, la intensidad y el nivel inicial de forma física de los sujetos. Las catecolaminas, adrenalina y
adrenalina y las hormonas de crecimiento GH pueden mediar los efectos inmediatos del ejercicio sobre las poblaciones linfocitarias y de neutrófilos respectivamente, mientras que el cortisol jugaría un papel importante en el mantenimiento de la neutrofilia y linfopenia tras ejercicio intenso y prolongado. Por otra parte, la secreción de cortisol y catecolaminas tienen efecto sobre la expresión de moléculas de adhesión en leucocitos y endotelio, por lo que alteran los procesos de infiltración leucocitaria. Además, las catecolaminas inducen la demarginación de los linfocitos desde el endotelio de regiones pulmonares pobremente perfundidas hacia la circulación periférica, donde contribuyen al aumento de las cifras leucocitarias. Al continuar el ejercicio, las concentraciones de cortisol aumentan, induciendo un influjo de neutrófilos procedentes a la médula ósea y la extravasación de poblaciones linfocitarias y monocitarias. Con el ejercicio, aumenta la secreción de ACTH proporcional a la intensidad del ejercicio moderado, 15%, alta intensidad, incremento 100%, y el ejercicio extenuante llega a producir aumentos hasta un 500%. El cortisol induce tanto en la marginación de las células desde la médula ósea a la circulación como su extravasación desde hacia los órganos linfoides y los tejidos inflamados. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la realización de ejercicios en situaciones de calor provoca mayores cambios en las concentraciones hormonales y en las poblaciones leucocitarias, induciendo una neutrófila más acusada. Por el contrario, el ejercicio en agua fría contrarresta parte de la respuesta de estrés inducida por el ejercicio. El cortisol tiene efectos antiinflamatorios, inmunosupresores e inhibe la síntesis de IL-1 y TNF-alfa. Su análogo de síntesis farmacéuticas, la hidrocortisona, también tiene estos efectos inhibidores en la síntesis de citoquinas. El eje hipotalámico hipófisis suprarrenal puede ser afectado por el cortisol y repercutir en las citoquinas proinflamatorias IL-1 e IL-6, que son capaces de estimular el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, siendo la IL-6 capaz incluso de estimular directamente la corteza suprarrenal. En cuanto a la hormona de crecimiento GH, se ha observado que aumenta tras ejercicio dependiendo de la intensidad y duración del mismo, de la edad, del género y de la forma física del individuo. La respuesta de GH está relacionada linealmente con la demanda de oxígeno y la intensidad del ejercicio, y así los ejercicios anaeróbicos producen incrementos de GH mayores que los aeróbicos de intensidad moderada. La respuesta de GH mimetiza la respuesta de las hormonas de estrés y, al igual que las otras, está asociada al incremento de las células del sistema inmune en respuesta al ejercicio. Las respuestas de B, endorfinas y otros opiáceos endógenos depende también de la intensidad. Aumenta en suero cuando el ejercicio se realiza por encima de una intensidad 55 a 60% de VO2 máximo, similar al umbral de respuesta del cortisol, que es regulada por la ACTH, molécula que puede ser procesada para producir B-endorfina. Una vez sobrepasado el umbral crítico, la concentración de B-endorfina aumenta hasta 5 veces con respecto al reposo. Tanto los ejercicios cortos y muy intensos como los ejercicios prolongados provocan aumentos de B-endorfinas, cuya significación fisiológica ha sido asociada con la regulación cardiovascular y con el metabolismo de la insulina y la glucosa. La B-endorfina en dosis moderadas aumenta en la actividad citóxica espontánea y la producción de anticuerpos. La activación crónica de estos sistemas por el entrenamiento mantenido fortalece las respuestas de anticuerpos y aumenta la actividad citóxica espontánea. La acción estimulante del ejercicio crónico sobre la actividad citotóxica natural NK podría estar mediada por sistemas opiáceos centrales, ya que el ejercicio aumenta la concentración de endorfinas. Consecuencias de las alteraciones del sistema inmune. En general, las alteraciones de la función inmune
Se acompañan de modificaciones sistémicas caracterizadas por hipertemia, astenia, predisposición a infecciones, fatiga y alteraciones tisulares como consecuencias del estado inflamatorio y el daño muscular provocados por el ejercicio, que conducen a un descenso del rendimiento deportivo. El ejercicio intenso y de larga duración produce un cuadro de respuesta de fase aguda exagerada, conduciendo incluso a un inmunosupresor que puede llegar a comprometer la salud del deportista y su rendimiento atlético. Inmunosupresión inducida por el ejercicio. La inmunosupresión producida por el ejercicio máximo continuado es similar a la generada por el estrés físico severo producido en estados patológicos como las situaciones de cirugía, traumatismos y quemaduras. En ellas disminuye el número de linfocitos en sangre y se reduce su capacidad proliferativa y citóxica espontánea. Asimismo, se elevan los niveles séricos de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, además de producirse neutrófila y alteraciones en la función de los neutrófilos, figura 14.4. Los gérmenes patógenos, especialmente los virus del tracto respiratorio, pueden establecer infecciones durante esta inmunosupresión transitoria que se mantiene de 2 a 72 horas tras el ejercicio, aunque los efectos agudos se observan de 2 a 4 horas tras el ejercicio. Se ha sugerido que en los atletas de élite con exceso de entrenamiento, la mayor susceptibilidad de las infecciones puede deberse a una inmunosupresión más acusada y duradera provocada por la acumulación de un exceso de carga de trabajo. Otros factores como el estrés psíquico, la malnutrición o la pérdida rápida de peso pueden tener un efecto sinérgico sobre la inmunosupresión causada por el exceso del ejercicio. Figura 14.5. Lesión muscular y respuesta inflamatoria. Las situaciones en las que el ejercicio produce daño muscular localizado pueden englobarse dentro de las respuestas de fase aguda al daño tisular, en las que la liberación local de mediadores proinflamatorios inducen una respuesta sistémica de fase aguda. El daño muscular se ha asociado con un aumento de los niveles séricos de IL-6, siendo la destrucción de fibras musculares esqueléticas lo que estimula su producción local, que a su vez estimula la producción de IL-1 por las células mononucleares de sangre periférica. Está claro que el ejercicio induce una respuesta de fase aguda que se traduce en un incremento de la proteína C reactiva tras las sesiones de entrenamiento. Además, la actividad física eleva la demanda de oxígeno y produce un aumento paralelo en la formación de radicales derivados del oxígeno, que pueden producir daños en estructuras celulares que inicien o amplifiquen el proceso inflamatorio y el daño muscular. Las vitaminas participan en el metabolismo energético y en la detoxificación de radicales oxidantes, formando parte de los sistemas naturales de defensa antioxidante. También durante el ejercicio se producen situaciones de hipoxia muscular que pueden conducir a la expresión de proteínas de estrés por las células musculares e incluso a su necrosis, eventos que pueden desencadenar y agudizar la inflamación muscular. Comportamiento de los elementos celulares y moleculares del sistema inmune frente al daño muscular y la inflamación. La respuesta de los leucocitos a la inflamación inducida por el ejercicio pueden resumirse en A. Cambios en las concentraciones circulantes que, como ya hemos comentado previamente, se deben fundamentalmente a la acción de las catecolaminas. B. Infiltración de los tejidos dañados, sobre todo el músculo esquelético. Y C. Cambios funcionales en los leucocitos. La infiltración de los leucocitos en el músculo esquelético es un claro indicador de que los microtraumáticos inducen inflamación. Se han encontrado grandes cantidades de células inflamatorias en fibras musculares humanas dañadas por contracciones musculares excéntricas y tras esfuerzos físicos de resistencia como maratón. Se puede observar acumulación de neutrófilos en el músculo dañado a los pocos minutos después del daño.
pudiendo permanecer durante 5 a 7 días. Los acúmulos de macrófagos se pueden detectar desde el primer día tras el ejercicio, con un pico entre 3 y 14 días post ejercicio. Los cambios funcionales en los leucocitos tras el ejercicio se centran fundamentalmente en la actividad fagocítica de los neutrófilos y la capacidad de producir citoquinas por parte de los monocitos. En general, se asume que existe una mejoría de la capacidad de fagocitosis tras un esfuerzo moderado, mientras que tras un esfuerzo extenuante se reduce la capacidad oxidativa de los neutrófilos. Durante el ejercicio se produce un aumento de monocitos maduros en relación a los inmaduros, teniendo los primeros más capacidad de producir citoquinas inflamatorias. En cuanto a las citoquinas más relacionadas con la inflamación y el daño muscular inducido por el ejercicio, TNF-alfa e IL-6, los datos obtenidos en biopsias musculares indican que IL-1 e IL-6 se producen en el músculo esquelético durante y tras el ejercicio asociado al daño muscular. El daño ultraestructural de las fibras musculares después de correr se asocia a un ligero incremento de IL y beta a los 45 minutos después de la carrera, siendo este incremento más acusado a los 2 días de acabar el ejercicio. Los estudios de citoquinas plasmáticas durante el ejercicio y tras él indican que su producción aumenta en respuesta al ejercicio extenuante. El ejercicio concéntrico y no extremadamente intenso, como ciclismo durante 60 minutos a un 60% del consumo máximo de oxígeno, no induce elevaciones de la concentración plasmática de IL y beta, TNF-alfa e IL-6. Sin embargo, para algunos autores, el ejercicio más intenso, como el ciclismo de competición o la maratón, o el ejercicio con un gran componente de concentración excéntrica, induce una elevación de IL-6, pero no de IL y beta o TNF-alfa. Esto puede deberse a que el IL y beta o TNF-alfa se producen solo localmente, a que no sean estables en la circulación o a que se unan rápidamente a complejos moleculares que dificulten su detección. La acción de citoquinas puede comenzar al poco tiempo del inicio del ejercicio extenuante, siendo variable el periodo de tiempo para la normalización de los niveles. Los tiempos de elevación de la IL-6 pueden corresponder a los del daño muscular. Así, los picos de la actividad creatinquinasa CK sérica, que es un marcador de daño muscular, se producen en las primeras 48 horas tras un esfuerzo intenso y de 3 a 7 días del esfuerzo físico excéntrico. De igual forma, la concentración de IL-6 vuelve a valores similares a los de antes del ejercicio, de forma rápida tras un ejercicio de resistencia y de forma más prolongada tras un ejercicio intenso durante un tiempo breve. Además de la respuesta celular y molecular de los componentes del sistema inmunitario, se producen otros acontecimientos que se agrupan bajo el término respuesta de fase aguda. La respuesta febril y la alteración de la regulación génica son dos de las respuestas asociadas con la activación sistemática de la inflamación aguda y que, en el caso de la segunda, tiene como consecuencia la producción de las llamadas reactantes o proteínas de fase aguda, REA. Una de las funciones de las proteínas de fase aguda es proteger al individuo frente al daño excesivo que se puede derivar de la inflamación. Muchas de las proteínas de la fase aguda son globulares circulantes producidas por los hepatocitos en respuesta a citoquinas, sobre todo IL-6 e IL-beta. Otras proteínas plasmáticas como la proteína C reactiva PCR y el amiloide sérico A pueden aumentar 1000 veces sus valores normales. En todos los casos existe un retraso de 6 horas desde el inicio del daño y el aumento de sus concentraciones plasmáticas. La mayor parte de los estudios que relacionan el daño muscular asociado al ejercicio y las proteínas de fase aguda se han centrado en la proteína C reactiva. Se han descrito aumentos de los RFA tras varios días de actividad física intensa, sugiriéndose que este hecho representa una reacción inflamatoria inducida por el ejercicio, posiblemente como consecuencia de daño tisular mecánico inespecífico. También se ha observado que la elevación de PCR es más evidente en sujetos entrenados que en los que no lo están.
Al igual que se ha indicado para la respuesta de adaptación de los componentes del sistema inmunológico, la elevación de las proteínas de fase aguda depende de la intensidad y volumen del ejercicio. A este respecto, los RFA requieren una cantidad de ejercicio considerable, generalmente superior a 2 horas, y además este incremento no se aprecia hasta transcurridas 24 horas después del ejercicio.